Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al señor ministro de la Producción, Julio José Prado. Lo hemos invitado a un diálogo precisamente para conocer esto que el gobierno ha anunciado como un gran avance, los contratos de inversión. Si hay mayor inversión, esto se refleja en la generación de fuentes de empleo, que es una de las principales necesidades que tiene gran parte de los ecuatorianos, no contar con un pleno empleo. Se ha hablado, señor ministro, de alrededor de 5.000 millones de dólares en nuevos contratos de inversión aprobados. ¿Cómo se desglosa esto? ¿En qué campos? ¿En qué condiciones? ¿Y qué es lo que está funcionando ya en materia de inversión? Buen día, ministro. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a todos que nos escuchan en Radio Democracia a nivel nacional. Y sí, tenemos buenas noticias, Miguel. Habíamos dicho en el momento en el cual se archivó la ley de inversiones que no íbamos a parar. Y si bien esa ley era muy importante para poder desencadenar un shock de inversiones fuerte, sostenible, cambiar varias leyes, ¿no es cierto? La ley de alianzas público-privadas, la ley de bolsa de valores, la ley de zonas francas y otras leyes menores, digamos, en varios otros campos sectoriales, no es tampoco el caso en el cual nos íbamos a parar porque la Asamblea no quería dar paso a algo que era importante. Y por eso lo que decidimos en conjunto con el presidente Lasso, con el resto del gabinete y demás, era enfocarnos en aquellas cosas que teníamos a nuestro alcance, con leyes que ya existían, que no son las mejores, que no son una carretera de primer orden, por decirlo así, sino son una carretera secundaria, utilizando una especie de metáfora o de imagen, pero que nos permitían enfocarnos en las necesidades puntuales del Ecuador en materia de inversiones. Y esta ley es lo que tenemos desde hace prácticamente 10 años, que es los contratos de protección de inversiones. ¿Qué es un contrato de protección de inversiones para que todos nos entiendan bien? Es cuando viene una empresa privada, puramente privada, esto no es inversión pública, ¿no es cierto? Es inversión privada, una empresa local o extranjera que quiere proteger su inversión y mantener unas condiciones, digamos, contractuales de esa inversión, normativas, legales, tributarias, durante el largo plazo para que no le cambien las condiciones y quiere invertir en el Ecuador, pues se le pone un contrato de inversión que es de esta capa. Eso se hace entre la empresa privada y este ministerio y se firma y se notariza a una escritura pública. Es decir, que es un contrato en el cual el gobierno, en este caso el Estado, se compromete a darle algunas exenciones tributarias que le puedo comentar después y la empresa se compromete a unos niveles mínimos de contratación de empleo y a unos niveles mínimos de inversiones durante el resto del periodo de vigencia de sus proyectos. Y esas son las buenas noticias. Bajo esa figura que ya existía durante los últimos 10 años, el año pasado, 2021, ya rompimos récord de inversiones, logramos 2.200 millones de dólares, que es el nivel más alto histórico en esa modalidad de contratos de inversión. Y ahora, en los 4 primeros meses de este año, enero, abril, hemos logrado en solo 4 meses 2.800 millones de dólares en inversiones. Ahí usted suma entre el año pasado y estos 4 meses de este año los 5.000 millones que hemos anunciado que son bajo esta figura de contratos de inversión, Miguel. Ahora, rápidamente, usted me preguntaba en qué áreas, pues hemos ya realizado el compendio, digamos, de lo que son estos contratos del año pasado y actual. Y tenemos, por ejemplo, que el 17% de esos montos invertidos, no de los números de proyectos, sino del monto invertido, el 17% está en minería. El 16% va a estar en energía, sobre todo energía renovable. Un 18% va a estar en temas industriales o manufactureros. Un 13% está en el sector acuícola, sobre todo camarón. Y un 5%, por ejemplo, está en tecnología. Pero también hay proyectos de educación, hay proyectos de infraestructura y transporte, hay proyectos turísticos, así que hay varios proyectos interesantes, incluidos, por ejemplo, un hospital también en Guayaquil. Así que por ahí va un poco la cosa, Miguel. Para no ir lejos, el 26 de abril último se registra 45 nuevos contratos que generarían alrededor de 3.800 nuevas plazas de empleo. ¿Cómo se distribuye y en qué áreas solo este último indicador del 26 de abril?
Sí, Miguel. A ver, mire, en realidad durante estos 4 primeros meses, para agregar, hemos tenido 160 contratos de inversión firmados y casi cada semana del último mes, sobre todo el mes de abril, hemos tenido lo que hemos llamado el Consejo de Inversiones. En cada una de esas semanas se van aprobando primero dentro del comité de inversiones, se analiza el proyecto, se ve si la factibilidad, si es que cabe o no ponerle un contrato de inversión a ese pedido de inversión privada, y en base a eso se manda al ente rector, que puede ser el Ministerio del Ramo, se aprueba el proyecto a través del Ministerio de Economía y finalmente viene al CEPAI y se lo aprueba en un colegiado, en un comité colegiado, digamos, que está formado por varias instituciones públicas. En ese caso específico que usted menciona, el 26 de abril, se aprobaron, por ejemplo, contratos de inversión relacionados al sector camaronero, se aprobaron contratos de inversión relacionados al sector manufacturero. Ahí, si mal no recuerdo, en esa ocasión, por ejemplo, se aprobaron también contratos relacionados con un cable submarino, ¿no es cierto?, que va a conectar con fibra óptica al Ecuador con otros países para hacer más rápida la velocidad del Internet. Se aprobó también algunos colegios privados que quieren operar con una modalidad muy interesante, nueva, que se está creando en el Ecuador. Ahí el ente rector es el Ministerio de Educación. Y se aprobó también en ese día, digamos, del 26 de abril que usted menciona, se aprobó también, por ejemplo, un proyecto en el cual yo estuve el día de antes de ayer en Guayaquil, viendo digamos, la primera piedra, podemos decir, o el lanzamiento del Hospital Santiago, que se va a construir en la zona de San Borondón. Este es un hospital de capital 100% privado, al cual le hemos puesto un contrato de inversión para que tenga la estabilidad y los incentivos suficientes para poder crecer. Así que esos son el tipo de proyectos que hemos venido aprobando en las últimas semanas y meses. Miguel. Estos contratos de inversión que son importantes, ¿cuántas nuevas plazas de empleo directo va a generar, ministro? Miguel, cuando a una empresa se le otorga un contrato de inversión, se compromete a un nivel mínimo de empleo, ¿sí? Generalmente termina contratando mucho más de lo que se compromete, pero con estos contratos de inversión, los 160 que se han firmado este año, ¿no es cierto?, en los 4 primeros meses, tenemos un compromiso de inversión que supera los 22,000 a 23,000 empleos, ¿sí? Estos son empleos plenos, son empleos directos, y son el mínimo posible que van a contratar esas empresas. Lo más probable es que terminen contratando mucho más y claro, en términos de encadenamientos productivos y empleos indirectos, eso se va a multiplicar rápidamente. Ahora, un tema importante que todo el mundo pregunta, y usted también lo hizo la pregunta al inicio de la entrevista, es, bueno, ¿cuándo se va a comenzar a ver esas inversiones? ¿Cuándo se va a sentir en la economía este tema? Bueno, algunas de las inversiones que aprobamos ya el año pasado están o ya en funcionamiento o están iniciando su periodo de inversiones. En el caso, por ejemplo, de un proyecto que lo ha anunciado el propio presidente de la República, que tiene un contrato de inversión, es el proyecto Billonaco 3, por ejemplo. Ese es un proyecto de energía eólica con una empresa española que va a invertir cerca de $200 millones en la zona de Loja y va a generar más de 110 megawatts de electricidad. Es un proyecto muy, muy interesante con el cual ya prácticamente Loja, la ciudad y la provincia se convierten en la primera provincia del Ecuador que va a tener su energía 100% renovable y 100% eólica además. Y esto es un ejemplo a nivel internacional. Ese es el tipo de inversiones que ya se están comenzando a diseñar, a planificar y en definitiva, ¿qué es lo que va a suceder? Este año 2022, de estos montos de inversión que hemos señalado, esperamos que al menos 1,000 millones ya se puedan reflejar, ¿no es cierto?, en inversiones, es tanto inversión local como extranjera, y también el próximo año 2023 se reflejarán cerca de $1,000 millones más. ¿Cómo podemos saber? Porque cada empresa se compromete a un cronograma específico de inversiones.
Sí es cierto que las inversiones pueden tomar un mes más, un par de meses hasta que haya desembolsos bancarios, cualquier cambio en el cronograma, pero eso es en términos generales lo que esperamos. 1.000 millones de este año, 1.000 millones del próximo año. Algunas de esas inversiones ya se hicieron el año anterior, justamente con los contratos que aprobamos, y durante este año veremos el resto y el siguiente también. Ministro, ¿qué le ha vuelto atractivo el Ecuador para el inversionista? Usted habló uno de los temas vinculados con las exenciones tributarias. A ver, es cierto, Miguel, que el Ecuador vive un momento que hace varios años, quizás décadas, no se sentía. Y esto vale la pena simplemente preguntarle a los inversionistas internacionales, a las personas de América Latina, a los empresarios con los cuales conversamos. Bueno, yo, usted, todas las personas conversamos en el día a día sobre el entorno para hacer negocios en nuestro país. Y hay dos elementos que son importantes destacar y que yo mismo lo he podido percibir y vivir en los eventos internacionales de atracción de inversiones que he participado durante el último año. Recordemos, Miguel, que hay una línea estratégica de este ministerio, que ya es una línea de gobierno dictada por el presidente de la República, que le llamamos Ecuador Open for Business, ¿ya? Esto, que el año pasado fue un evento muy grande, el primer evento post pandemia en América Latina, con más de 1.300 personas presentes, 1.300 empresarios de los más grandes de América Latina, Iberoamérica incluso, que vinieron al Ecuador. Eso nos puso en la palestra de América Latina, del mundo en realidad, diciendo, aquí está el Ecuador. Tenemos un gobierno que cree en la inversión privada, que cree en el emprendimiento, que cree en la atracción de inversiones y en el hecho de que no se vayan empresas locales a otros países, sino que se queden invirtiendo en nuestro país. Ese punto de partida hizo que creemos un proyecto, una línea estratégica que se llama Ecuador Open for Business en varias localidades. Hemos hecho estos eventos de atracción de inversiones en Chile, lo hemos hecho en Uruguay, en Argentina, estamos por hacer uno la próxima semana en Israel, lo hemos hecho en México, en Madrid, etcétera, etcétera. Así, y muchos de ellos liderado por el propio presidente de la República. Ese es un gran cambio, Miguel. Mientras América Latina camina más bien hacia modelos más cerrados, menos amigables hacia la inversión extranjera, el Ecuador está tratando de hacer todo lo posible para alejarse de ese pasado en el cual expulsábamos inversiones, no atraíamos inversiones, y ese es un gran cambio. Y claro, esta conjunción entonces entre América Latina no siendo tan amigable a la inversión extranjera y un gobierno como el liderado por el presidente Lasso, en el cual se decanta todo esto en este Ministerio de Atracción de Inversiones, pues evidentemente comienza a generar un ruido positivo, digamos, a nivel internacional, que se está traduciendo en estos 5.000 millones de dólares en cerca de un año que no se habían visto nunca antes, Miguel. Ministro, con estas consideraciones, ¿cómo se proyecta de lo que se ha logrado en estos primeros meses para el resto del año y luego la proyección para el periodo? Sí, Miguel, mire, le había dicho yo que solo en estos 4 primeros meses del año se han aprobado 160 contratos de inversión que han representado cerca de 2.800 millones en contratos de nuevas inversiones. Y también hemos aprobado lo que llamamos las adendas, ¿no? Que son correcciones a contratos anteriores cuando quiere una empresa, por ejemplo, invertir más. Bueno, solo en adendas hay cerca de 300 millones de dólares más, así que superan las inversiones en los 4 primeros meses del año los 3.000 millones sin ningún problema. ¿Qué viene ahora? Tenemos todavía contratos pendientes que estamos analizando en este mismo momento. Hoy por hoy debemos tener más de 30, 40 contratos en análisis que van a representar fácilmente más de 500 millones de dólares solo en este momento y que los vamos a despachar posiblemente en los próximos 2 meses. Y después todos los otros contratos que ingresen a este ministerio y un mensaje a todas las empresas. Los contratos de inversión están disponibles para toda empresa local o extranjera privada que tenga un proyecto de inversión que supere el $1.000.000, ¿sí? Nos contactan en la Subsecretaría de Inversiones de nuestro ministerio, que se maneja en el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, a través de nuestra viceministra Lorena Conas. Ellos reciben toda esa información, lo procesan, lo analizan, ven si es que es conveniente justamente ponerle y si es que está dentro de la ley lo que llamamos los contratos de inversión, y se hace un proceso que antes, Miguel, tomaba en realidad a veces un contrato de inversión hasta más de un año aprobarlo.
Ahora, como le he comentado varias veces, 160 en 4 meses es lo que se ha despachado. Entonces, tenemos unas proyecciones muy importantes, con lo cual cerraremos este año, al menos al final de este año, creo yo que vamos a estar bordeando los 3.000 que ya tenemos hoy por hoy, más cerca de 1.000 más, con toda seguridad, con los cuales cerraremos al final de este año alrededor de los 4.000 millones de dólares en contratos de inversión de aquí hasta diciembre. Esa es una proyección bastante todavía maleable, ¿no es cierto?, moldeable, en función de lo que lleguen esos contratos de inversión. Ministro Prado, ¿cómo se desarrollan los contratos de inversión? Una vez que se ha acordado, se ha resuelto, se ha firmado, ¿cómo se desarrolla? ¿Está facilitando el Estado ecuatoriano su desarrollo en campos tan fundamentales como minería, manufactura, turístico, energía, agroindustrial, logístico, industrial? Sí, mire, a ver, primero la herramienta de los contratos de inversión lo que establece, digamos, son algunos parámetros interesantes para los inversionistas locales e internacionales. Primero, estabilidad de incentivos tributarios, ¿no es cierto?, durante la vigencia del contrato. Es decir, si es que la empresa firma hoy por hoy un contrato de inversión, se acoge a los costos tributarios o a las leyes tributarias que rigen en este momento, ¿ya? Y no van a cambiar en el futuro. Eso es interesante porque en el Ecuador sabemos que hay cambios constantes de normativas, de leyes, etcétera y demás, y eso es uno de los temas que más ahuyenta a las empresas. Claro, eso genera seguridad jurídica. Exactamente, Miguel. El contrato de inversión es una forma de brindarle cierta seguridad jurídica al inversionista, que es un tema que usted y sus invitados siempre lo comentan, lo hemos comentado con usted en el pasado, la necesidad de generar seguridad jurídica. Entonces, esta figura le da esa cierta seguridad jurídica. Ahora, Miguel, sí es cierto, y seamos autocríticos, que en realidad los contratos de inversión en una economía, en un país que brinda seguridad jurídica a todas sus empresas, no deberían existir. Por eso es que este es un régimen que nosotros le llamamos de transición, digamos, de los contratos de inversión, que existen mientras sentemos las bases de unas leyes más modernas, de un mejor sistema, ¿no es cierto?, de registro de las cuentas públicas, de un mejor manejo de todo el aparato legal, digámoslo, ¿no es cierto?, normativo y demás. Porque en realidad lo que quisiéramos es que todas las empresas, pequeñas, grandes, sin necesidad de un contrato de inversión, vengan al Ecuador. Pero mientras hacemos esa transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, hacia un Estado más organizado, que brinde más seguridad jurídica, a todo nivel me refiero, no solo me refiero al Ejecutivo, me refiero a los municipios, a los GATS, me refiero a la Contraloría, a la justicia, a las leyes que aprueba la Asamblea o no aprueba. Todas esas cosas son las que dan seguridad jurídica. Entonces, por eso los contratos de inversión están funcionando. A una empresa que venga al país, ¿no es cierto?, se le ofrece 5 puntos de reducción en la tarifa del impuesto a la renta. Es decir, en lugar de pagar 25, pagaría 20 de impuesto a la renta durante el periodo de vigencia del contrato de inversión, que puede ser hasta 15 años, una exoneración de impuesto a la salida de divisas y una reducción en la importación de aranceles para materias primas. Eso es lo que faculta y lo que se le otorga, digamos, como beneficios tributarios a una empresa que tenga un contrato de inversión. Y como digo, el único requisito es que esté por encima de $1 millón. Y algo que hemos hecho en la Ley de Desarrollo del año pasado es básicamente ampliar el espectro de los contratos de inversión para que no solo sea en ciertos sectores estratégicos, donde era antes, donde el gobierno decidía que podía estar un contrato de inversión. Ahora lo hemos ampliado a todos los sectores de la economía, sin importar el tipo de negocio que uno se va a montar. Si es que supera $1 millón y cumple ciertos requisitos mínimos, pues puede otorgarse un contrato de inversión para empresas. Ojo, otra vez, Miguel, no es solo para empresas extranjeras, es también para empresas locales. Y dicho de paso, de los 5.000 millones que hemos comentado, cerca del 60% son inversiones locales de empresarios ecuatorianos o de empresas que están ya en el Ecuador y que están ampliando su capital o invirtiendo en nuevas plantas o invirtiendo en nuevos proyectos, y el 40% son inversión extranjera directa, que se va a reflejar también en un crecimiento de este indicador, esperamos hacia el final de este año. ¿Y cómo crecer la inversión extranjera directa, que también es importante, más allá de lo que usted ha destacado, el 60% de empresas locales? Miguel, para eso es lo que estábamos proponiendo desde el gobierno, una nueva ley de inversiones, que es la que se ha archivado.
Recordemos, ¿qué es lo que tenía esta nueva ley y por qué hacía falta aprobarla? Primero, porque tenía tres cambios importantes a tres cuerpos, o mejor, reformaba tres cuerpos legales importantes. El primero, vamos rápidamente sobre ellos, el tema de las bolsas de valores. ¿Por qué el Ecuador necesita una bolsa de valores y una ley de bolsa de valores más moderna? Por varios motivos. Primero, para evitar todos los escándalos y todos los desfalcos que ha habido recientemente, ¿no es cierto?, que han sido noticia pública en varios de los casos. Las bolsas de valores tienen que tener lo que se llama a nivel internacional accountability, ¿no es cierto?, que es hacerse responsable y que la ley otorgue ese marco jurídico para que tengamos una bolsa de valores en el Ecuador, primero unificadas las bolsas de valores en Quito y Guayaquil. No tiene lógica en un país pequeño como el Ecuador tener dos bolsas separadas que además no se conversan, es decir, no se intercomunican adecuadamente, y tenemos una sola bolsa grande en el Ecuador. El segundo elemento, que tengan estándares internacionales. Miguel, estamos tratando de avanzar hacia la Alianza del Pacífico, como le hemos avisado varias veces, que es un acuerdo comercial. Pero ese acuerdo comercial tiene varios elementos normativos y legales que están haciendo que se cojan las mejores normas internacionales en esos cuatro países que forman la Alianza del Pacífico, ¿no? México, Colombia, Perú y Chile. El Ecuador quiere entrar a la Alianza del Pacífico y lo va a hacer dentro de poco, pero tenemos que ajustar nuestra normativa, nuestras leyes a esos mejores estándares internacionales si queremos interconectar, por ejemplo, las bolsas de valores de Alianza del Pacífico con las del Ecuador, atraer más capitales extranjeros a la bolsa, etcétera, etcétera. El segundo cambio que tenía que darse es el tema relacionado con las zonas francas. Ahí nosotros proponíamos un cambio en la ley de sedes, zonas económicas especiales de desarrollo, que ha funcionado pero en forma muy limitada en el Ecuador. Y proponíamos un régimen mucho más moderno, como el que tiene Uruguay hoy por hoy, como el que tiene Costa Rica, como el que tiene República Dominicana, que les ha permitido atraer una gran cantidad de inversión extranjera que de otra forma no llega al país. Y recordemos, Miguel, el promedio de inversión extranjera del Ecuador del último década, de los últimos 10 años al menos, es 0.7% del PIB. Mientras que en América Latina el promedio es 2.2. Somos uno de los países que recibe menos inversión extranjera frente a su PIB. Por eso proponíamos cambiar esa ley. Es una lástima, lo hemos dicho varias ocasiones, que por debates políticos sin sentido, ¿no es cierto?, por posiciones sectarias, no se haya aprobado la ley de inversiones. Pero dado que no se ha aprobado, lo que hemos dicho en este gobierno es que nosotros no vamos a sentarnos a esperar que la Asamblea busque el momento oportuno para dar trámite a una ley moderna de inversiones. Tenemos que seguir avanzando y muestra de esto son los contratos de inversión, la promoción de inversiones en el extranjero y tratar de seguir posicionando al Ecuador. ¿Por qué tenemos que hacerlo con esa urgencia, Miguel? Porque este es un momento único, es un espacio, un paréntesis, podemos llamarle, para el Ecuador. No se va a repetir muy seguido un caso en el cual el Ecuador a nivel internacional de pronto se convierte en un país atractivo a las inversiones. Los capitales chilenos, los capitales peruanos, los capitales argentinos, uruguayos, colombianos, españoles, están buscando a nuestro país. Y parte de eso es estas inversiones que están llegando y una cantidad de delegaciones internacionales que están todavía haciendo prospección, buscando nuevos proyectos en varias áreas que le puedo comentar después cuáles son esas. Ministro, dentro de los principales sectores que le he consultado, minería, manufactura, turístico, energía, agroindustrial, logístico, industrial, hay otro que destaca y que quizás por décadas ha sido muy deprimido. ¿Cómo lograr la inversión extranjera o nacional en sectores tan fundamentales como el agrícola y el forestal? Perfecto, Miguel. Mire, le voy a dar algunos datos que los voy a comentar ahora un poquito más adelante en la rueda de prensa que vamos a tener, donde vamos a presentar el detalle individual de uno de los contratos de inversión. Un poco lo que le estoy contando, pero con el detalle por cada uno de los sectores. Entonces, mire, por ejemplo, tenemos contratos de inversión no solamente en el sector minero, energético, transporte, etcétera, ¿no es cierto?, que son los tradicionales donde generalmente se trae inversión al Ecuador. Pero tenemos inversión muy fuerte, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿sí? En el sector agrícola está desarrollándose muy fuertemente la industria del cáñamo, ¿no?, en el Ecuador, de la cual se pueden sacar no solo los productos derivados del cáñamo, que es, por ejemplo, el CBD para temas farmacológicos, sino también textiles en términos de fibras, ¿no es cierto?, del cáñamo. Ahí un solo proyecto de estos
ha tenido una inversión de 37 millones de dólares. Tenemos una empresa peruana invirtiendo 10 millones de dólares en exportación de aguacate y ya están desarrollando un tema bien interesante ahí. Lo mismo, varias inversiones relacionadas con temas de arándanos. En los temas de comercio y agrocomercio, por ejemplo, tenemos a la empresa Heineken, ¿no es cierto? La cervecera internacional, una de las más grandes del mundo, que está invirtiendo 74 millones de dólares en la adquisición de una nueva planta para comenzar a producir en el Guayas. Tenemos una empresa, y los digo con nombre y apellidos porque son contratos públicos, la empresa, por ejemplo, Agripac, que está ampliando su planta y está invirtiendo más de 36 millones de dólares. Tenemos el sector camaronero. Usted conoce y todos sabemos del boom que está teniendo el sector camaronero en los últimos años, ¿no? Gracias a un muy buen trabajo colectivo de la cadena, digamos, del clúster camaronero. Por ejemplo, una sola empresa camaronera está produciendo una nueva planta de balanceado y está invirtiendo 70 millones de dólares. Otra empresa está haciendo un proyecto de electrificación camaronero que va a invertir 146 millones de dólares en la zona de Durán y Naranjal. Bueno, y así como estos, Miguel, tenemos varios otros que se suman a los sectores tradicionales donde normalmente ya había cierta inversión en los sectores más energéticos, hidroeléctricos, petroleros, etcétera y demás. Pero eso es un cambio también importante, Miguel, porque normalmente las inversiones extranjeras en el Ecuador estaban solo localizadas en el sector petrolero, prácticamente, ¿no? Y de vez en cuando subía algo cuando había un gran proyecto minero y entonces se disparaba la variable de inversión extranjera en un mes específico. Ahora estamos viendo una variedad de inversiones bien interesantes. Se mantienen las inversiones fuertes en el sector minero. El año pasado aprobamos varios contratos de inversión de empresas mineras muy grandes, de las más grandes del mundo. También hay inversión en energía renovable, como le comenté, ¿no es cierto? Proyectos en Loja, un proyecto de energía eólica, en la provincia de Manabí, en la zona del Aromo, un proyecto de energía solar, y en Galápagos otro proyecto de energía solar. Solamente en esos tres son proyectos de 3 empresas internacionales, 2 españolas y una francesa, que representan 500 millones de dólares. Entonces tenemos proyectos agrícolas, tenemos proyectos de temas acuícolas, tenemos proyectos turísticos, tenemos proyectos de todo un poco, y esto también le da un sabor diferente a esta inversión que estamos teniendo y nos llama a pensar justamente en que el Ecuador tiene un potencial de atraer inversiones no solo a esos sectores que normalmente vemos como grandes imanes de la atracción de inversiones, la minería, el petróleo, la energía, sino también en temas agroindustriales sobre todo, y eso a mí en lo personal me agrada muchísimo. Me parece que es ahí donde tenemos que enfocar los esfuerzos de productividad, de competitividad, para llevarle al agro al siguiente nivel de desarrollo con más inversión, más cooperación técnica y más empresas locales e internacionales invirtiendo ahí. Precisamente sobre este tema, el Ecuador ha sido un exportador a veces de bienes primarios, pero el impulso a la agroindustria es fundamental. ¿Cómo se está planificando para seguir invirtiendo en la agroindustria y fomentando esto, ministro? Mire, Miguel, justamente en los eventos Ecuador Open for Business a nivel internacional, sobre todo aquellos relacionados en Chile, en Perú y hace una semana en Argentina y en Uruguay, el gran interés de esos empresarios sudamericanos, digamos, ¿no es cierto?, del cono sur del continente, está sobre todo en proyectos de agroindustria. Le comentaba yo, por ejemplo, de una empresa peruana que está viniendo a invertir cerca de 10 millones de dólares en aguacate para comenzar a producir y en el futuro exportar aguacate a varios países. Ese es uno de los proyectos que estamos viendo. Pero hay empresas, solamente por mencionar empresas peruanas, ¿no?, con las cuales yo mismo he podido conversar, que están buscando proyectos de cáñamo, que están por invertir muy fuertemente, o ya lo están haciendo, en arándano, paréntesis, el arándano ecuatoriano, ¿no es cierto?, el blueberry, ¿no es cierto?, tiene unas características de sabor, de textura, de calidad que no se encuentran aparentemente en ningún otro tipo de arándano del mundo. Muchos más fuertes, más jugosos, más carnosos, y entonces ahí tenemos un potencial solo en arándano de tener una revolución gigantesca en este tema. Subemos arándanos, la posibilidad de cultivar espárragos, el tema de alcachofas y aguacate. Solamente en esos 4 productos que acabo de mencionar
el Perú exporta 8.000 millones de dólares en exportaciones a varios países. Y por eso, Miguel, es que para lograr esas inversiones, solamente en esos 4 productos que yo menciono, y hay muchísimos más que se están comenzando a invertir en el país, necesitamos acuerdos comerciales. Porque la revolución de esos productos que hemos visto en Chile y en Perú, para no ir más lejos, es cuando se abren mercados para que esos productos puedan ser exportados. De nada nos sirve que traigan los inversionistas locales y extranjeros dinero, que se pongan a producir productos agrícolas o agroindustriales o manufactureros y no tengan a dónde venderlos. Porque el Ecuador lastimosamente ha sido un país encerrado sobre sí mismo. Hemos tenido una política aplicada por gobiernos de forma sucesiva de encerrarle al país, de no darle oportunidad a los empresarios, a los microempresarios, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más exportan en nuestro país, de poder llegar a esos mercados. Entonces, si atraemos inversiones, si creamos este entorno de seguridad jurídica y abrimos el Ecuador al mundo, más de Ecuador en el mundo, con más acuerdos comerciales, que es nuestro objetivo, y lo podemos comentar cómo están esos temas, Miguel, hoy por hoy, pues tenemos muchas más posibilidades de que vengan esas inversiones y que comiencen a generar exportaciones y no solo ventas para el mercado interno, que es importante, pero el Ecuador tiene un potencial agroindustrial que todavía sigue siendo potencial lastimosamente porque no tenemos esas facilidades para exportar en forma adecuada todavía. Dadas sus actividades, quiero comprometerle en una próxima ocasión para profundizar precisamente estos temas de los acuerdos comerciales, más allá de lo que hemos hablado ahora. 5.000 millones de nuevos contratos de inversión aprobados en el primer año de gobierno. Ministro Prado, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, le agradezco muchísimo por el espacio. Como estamos diciendo, no vamos a parar. Es parte del proceso que nos hemos puesto de competitividad, de más mundo en el Ecuador. Eso es las inversiones. Y la próxima vez, con todo gusto, hablamos de la otra parte muy importante, que es la promoción de exportaciones, la apertura de nuevos mercados, en la cual también tenemos buenas noticias y vamos a seguir avanzando con acuerdos que ya, de hecho, este año, y creemos que podemos tener muy buenas noticias en términos de acuerdos ya cerrados en términos de sus negociaciones. Así que la próxima vez, con todo gusto, conversamos sobre eso, Miguel. Muchas gracias. El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con la doctora Caridad Dávalos, pediatra intensivista, para hablar temas importantes en los niños, como la hepatitis infantil. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Y qué celebramos? Los 60 años de